Hola a todos, bienvenidos a la última sesión de la materia Teoría Económica. El día de hoy vamos a hablar de las políticas macroeconómicas. Ahora bien, como política monetarias o políticas fiscales que se encuentran dentro de la macroeconomía, es algo que nos concierne el día de hoy. La política macroeconómica dice que es una medida del gobierno destinada a influir sobre el funcionamiento de la economía en su conjunto. ¿Qué quiere decir? En la primera sesión vimos la macroeconomía y la microeconomía y hablábamos que la macroeconomía es solamente llevada a cabo por el gobierno, a diferencia de la microeconomía donde entraba la iniciativa privada. Bueno, pues la macroeconomía tiene como objetivo instrumento de política y un objeto sobre el que se aplica el instrumento para el logro de los objetivos. Los objetivos pueden ser la inflación, el desempleo, el crecimiento, etc. Mientras que los instrumentos pueden ser la tasa impositiva, el gasto público, la tasa de interés o la cantidad de dinero, entre otros. Bueno, pues la política macroeconómica tiene que ver muy a profundidad estos indicadores, a los cuales vamos a llamar como indicadores a la inflación, al desempleo. ¿Por qué razón estos dos indicadores tienen que prestarle cierta importancia? Porque hablábamos que la inflación, y eso lo vimos en la primera sesión, que la inflación consiste en el aumento de precios, y también vimos los diferentes tipos de inflación y el desempleo. Entonces, el gobierno es necesario que preste mayor atención a estos indicadores. ¿Para qué? Para tener una mejor estabilidad dentro de las familias, es decir, la economía familiar. Entonces, como objetivo primordial que tiene la política macroeconómica es mantener una estabilidad dentro de la inflación, el desempleo. ¿Qué mejor plantearse un crecimiento económico estable? Es decir, no tener un crecimiento que ahorita el Producto Interno Bruto está elevado y el siguiente año hay un descenso, de repente se dispara y estar así. Uno quisiera tener pues un crecimiento económico que sea estable y por años, y eso se va a ver reflejado pues en la calidad de vida de la sociedad. Ahora bien, el crecimiento macroeconómico y estabilidad. Dice, desde sus orígenes, el capitalismo ha estado plagado de brotes periódicos de inflación. Y nosotros incluso lo podemos ver en el momento en el que acudimos al súper. Podemos ver que podíamos comprar un producto y estaba a un precio y vamos meses después y ese producto se incrementó y que ahora por ese producto a lo mejor estamos pagando entre 3 pesos o 4 pesos más. Y ahí podemos ver ejemplos de inflación, es decir, bueno, hace años yo tenía también un billete de 200 pesos, ese billete me alcanzaban para muchas cosas, podía yo comprar y ahora tengo ahorita ese billete de la misma cantidad, pero ya no puedo comprar la misma cantidad de productos. Nuestro poder adquisitivo se ha disminuido y esto es debido a que hay inflación. ¿Y por qué hay inflación? Porque hay un aumento de precios. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser los factores que influyen a que haya inflación? Bueno, pues podemos ver aquí que también pueden ser políticas mal empleadas, políticas macroeconómicas que no se están empleando de acuerdo a cómo nos está marcando la economía. Podemos ver también el aumento de la gasolina que también nos afecta. Bueno, y la recesión. En un ciclo económico que ahorita vamos a ver, ¿qué es un ciclo económico? Cuando hay una recesión, y se los comentaba la sesión pasada, quiere decir que la economía está estable, pero no estable en forma positiva, sino está más bien rezagada, o sea, en sentido negativo. Cuando un país muestra su economía que está en recesión, es decir, en la parte baja, pues podemos, ¿cómo saber que un país está en recesión? Una, analizando el ciclo económico, pero dos, lo podemos ver a nuestro alrededor. Cuando vemos que hay
altos índices de desempleo, entonces se tiene como un resultado que es ¿qué? Una recesión económica. ¿Y por qué hay una recesión económica? Pues porque estamos hablando de que no hay producción, las empresas no contratan personal. ¿Por qué razón? Pues porque la gente no consume. ¿Y por qué razones no consume? Pues porque su economía pues no se los permite. Entonces esto se puede desencadenar en una recesión. Entonces es ahí donde el gobierno tiene que hacer uso de sus políticas macroeconómicas para reactivar la economía. Ahora bien, dice, desde la Segunda Guerra Mundial, hablando en el caso de Estados Unidos, nos señala que ha habido aproximadamente 10 recesiones. Dice, algunas de las cuales han dejado sin trabajo a millones de personas, y eso lo podemos ver incluso en muchas películas de Estados Unidos, donde reflejan cómo vivió la sociedad estas recesiones. Ahora bien, estoy aquí hablando de un ejemplo que es Estados Unidos, pero nosotros también podemos ir analizando los gobiernos de cada presidente que México ha tenido, y podemos ver las recesiones y las crisis económicas a las que nos hemos enfrentado. Incluso, por ejemplo, el gobierno de Miguel de la Madrid, que su gobierno se le cataloga como el gobierno del crecimiento cero, la economía del crecimiento cero. ¿Y por qué? Porque pues la economía no creció. Y en ese entonces fue cuando podemos ver un aumento de empresas de participación estatal mayoritaria. ¿Qué quiere decir esto? Que pues los particulares ya no podían pues mantener sus empresas, no tenían incluso ni para liquidar a su personal, entonces el gobierno tuvo que salir al rescate y comprarlas, y es así como crece la administración pública en su parte paraestatal en el apartado de empresas, cosa opuesta que se ha visto en los gobiernos más recientes, bueno, después con Salinas, con Zedillo, de cómo estas empresas incluso se fueron, después de ser del Estado, pasaron a ser parte de particulares. Y un ejemplo lo podemos ver en Telmex. Telmex antes era del gobierno, ahora está en manos de un particular. Bueno, las políticas macroeconómicas, dice, para la estabilización y el crecimiento económico comprenden políticas fiscales. ¿Qué quiere decir una política macroeconómica? Que va a estar compuesta ¿de qué? De una política fiscal y una política monetaria. Cuando estamos hablando de una política fiscal, estamos hablando de los impuestos que el individuo tendrá que pagar al Estado. Nosotros por trabajar pagamos impuestos, nosotros por consumir pagamos impuestos. Bueno, y también dentro de la política fiscal se reflejará el gasto público. Entonces, ha quedado claro que la política fiscal tiene dos vertientes. Una vertiente es los impuestos y la otra es el gasto público. Y estos dos en conjunto hacen o forman lo que se le denomina política fiscal. Bueno, y las políticas monetarias, que también incluyen la parte de la política macroeconómica, dice que influyen en las tasas de interés y en las condiciones de crédito. Entonces, como resumen de esto que acabo de aludir, la política macroeconómica se compone de dos factores. El primero, la política fiscal; el segundo, política monetaria. Ahora nos vamos al primer factor o la primera vertiente, que es la política fiscal. ¿Se compone de qué? Pues de los impuestos y del gasto público. Entonces, aquí podemos tener algunas reglas macroeconómicas que dice que cuando un país está en recesión, no puedes aplicar políticas fiscales restrictivas. ¿Qué significa esto? Si estamos en recesión, es decir, que nuestra economía está estancada, que no hay dinero circulando en la sociedad. ¿Por qué? Porque pues están desempleadas, etc. Entonces, el gobierno no puede aplicar políticas restrictivas, es decir, exigirles más impuestos y
aportar menos gasto público. Al contrario, si queremos reactivar la economía y que el ciclo económico nos marca que estamos en una recesión, tendrá que ser una política fiscal expansiva. ¿Qué significa una política fiscal expansiva? Pues que voy a tener que disminuir mis impuestos y aumentar el gasto público. ¿Y qué es el gasto público? El gasto que se destina para el funcionamiento gubernamental, pero en pro del bien común. Bueno, y la parte monetaria, hablábamos de las tasas de interés. Si, por ejemplo, aquí entonces tendría que disminuirse, si estamos en una política expansiva, pues las tasas de interés disminuirlas. ¿Para qué? Para que entonces yo pueda hacerme acreedor a créditos a baja tasa de interés y tenga dinero para poder entonces gastar, invertir, etc. Bueno, dice, a partir del desarrollo de la macroeconomía en la década de los 30, los gobiernos han conseguido contener los peores excesos de inflación y el desempleo. Ustedes en la plataforma tienen un libro que se denomina Economía de Samuelson. Ahí pueden leer estas partes, trae parte de la historia de cómo en los años 30 se dio una crisis económica que marcó a varios países incluso. Entonces es muy importante también comprender estos hechos históricos, porque por ejemplo, hay un autor italiano que se llama Vico. Él dice que la historia es cíclica. ¿Y qué quiere decir? Que bueno, después de determinado tiempo tiende a repetirse la situación. Entonces, si estamos hablando que en los años 30 se vivieron problemas de crisis económicas, y entonces podríamos nosotros analizar qué factores, qué influyó, por qué, y entonces generar políticas públicas, generar políticas macroeconómicas que hagan que no se vuelva a repetir ese periodo histórico, si bien que es cíclica, pero también entonces podríamos reaccionar y evitarlo.